Hoy es 10 de octubre del 2015 y lo primero que tengo que decir es que soy un amateur, pero vamos a mirar esto de antropología. Ardi, el pariente más cercano al eslabón perdido. Y leyendo, o viendo lo que se escribió en un artículo en El País, en El Mundo. Bien, da igual, porque no tengo partido político. Para los expertos, el Ardipithecus es un hallazgo extraordinario. Tanto es así que los resultados se presentan hoy en Esciencia. Al decir hoy, pues se refieren un poquito después de 1992, que fue cuando se encontraron estos huesos. Sigamos. Ardi se halló en 1992. Y han tardado 17 años en presentarse uno de los estudios más completos de un fósil de homínido. Se han recogido muestras de 110 individuos, pero el principal es una hembra de la que se conserva el cráneo, las manos, los pies, las piernas y la pelvis. Se estima que pesaba 50 kilos y medía unos 120 centímetros y tiene ya nombre, Ardi. Lo fundamental de Ardi es que es al menos 1 millón de años más antigua que Lucy, el famoso fósil de una hembra de Australopithecus afarensis, que era hasta ahora el homínido completo más remoto conservado en el registro fósil. Ardi data de hace 4,4 millones de años atrás. Bien. Pues bien, a mí se me ocurrió tiempo hacer un árbol filogenético tentativo de los primates. Toma ya. Podemos decir que es la relación evolutiva entre varias especies. Y cuantos más fósiles se descubran, mejor se puede apreciar que han existido un buen número de especies diferentes de homínidos que coexistían. Con lo cual está más a nuestro favor que no es una escalera que va subiendo hasta llegar de los Australopithecus al Homo sapiens sapiens. Más bien es un arbusto con muchas ramas, la mayoría de las cuales terminan en la extinción. ¿Qué queremos decir con eso? Ahora volveremos a intentar cómo pasamos del Australopithecus al Homo,
que es la frontera. Bien, lo que sí está claro es que hay muchas ramas de estos arbustos que se extinguen. Pensemos en una cosa que siempre nos ha preocupado o no lo sabemos. Nosotros tenemos dos, el neandertal sapien y el cromañón, que es sapien, es decir, dos sapien que vivieron en Europa. Mejor dicho, compartieron Europa y Asia desde el año menos 45.000 hasta el año menos 30.000, que es, al parecer, el año cuando desaparecen todos los neandertales. ¿Qué le pasó para que se pudieran? Pues no, ¿qué se pasó? ¿Qué pasó para que murieran todos? Pues no lo sabemos. ¿Se enfrió la Tierra? Pues no, porque ya la Tierra se había enfriado antes y estaban los neandertales. Total, que los cromañón, que son los humanos modernos, pues siguieron viviendo y somos nosotros. Somos y lo hemos hecho bien, tan bien como especie, que hoy día, en la evolución de la población humana, podemos estar sobre los 9.000 millones de seres humanos andando sobre la Tierra. Es decir, 9.000, vamos por aquí, llegamos aquí y bajamos y estamos en el 2000 más o menos. Y si no recuerdo mal, cuando yo era joven, que debe ser por los años 1950, pues creo que en la Tierra había unos 3.000 millones de seres humanos. Nos hemos duplicado o triplicado. Bien, pero estamos en el árbol filogenético tentativo de los primates. ¿Los primates qué son? Pues los primates son los monos, los simios, los humanos, pues todos estos. Los orangutanes, los gibones, los babuinos. Los capuchinos, los monos aulladores, los monos araña, y de esos vamos a irnos para atrás. Todos estos son ramas del arbusto que existen hoy día. Pero, ¿cuándo se originan los mamíferos? Parece ser, o se tiene certeza, es lo que nos dicen, que a partir de un grupo de reptiles primitivos, hace aproximadamente unos 200 millones de años, coexistieron con los dinosaurios y ya había mamíferos. Ya hemos hablado de la extinción de los dinosaurios, que fue aproximadamente sobre el año menos 65 millones de años atrás. Millones de años atrás. Y hacíamos la comparación y decíamos, si comparábamos los 15.000 millones que consideramos que tiene el universo con un año geológico, estos 65 millones empiezan en los 15 últimos días de diciembre. Es decir, estamos en los 15 últimos días del año normal, el año juliano. Bien. Entonces, parece ser que de esos reptiles viene un anfibio y de ese anfibio venimos todos.
Y volvemos otra vez a Darwin, que es la teoría de la evolución. Es decir, las especies no son fijas, sino que poco a poco la generación siguiente se ha transformado un poquito de la anterior. Si vas uniendo transformaciones y transformaciones, pues los más aptos, es decir, los que tienen más posibilidades de vivir, son los que tienen más posibilidades de reproducirse, y son los que en el día de hoy pues vemos en el campo o en el mar, o nos lo comemos en la mesa, o son los que ahora viven como especie. Es decir, porque algunos pues desaparecen, se extinguen, como le ocurrió, por ejemplo, a los grandes reptiles, a los dinosaurios. En esta época parece ser que cae un meteorito, hay una gran explosión, eso parece también que crea una serie de volcanes que empiezan a ponerse activos, y los grandes dinosaurios, al no poder respirar o al no poder comer porque se produce como una capa de cenizas y de CO2 que hace un efecto invernadero y hace que se mueran todas las plantas. No lo sabemos bien, pero de hecho vamos a considerar que hace 65 millones de años atrás, que ya había mamíferos, los reptiles, grandes reptiles, desaparecen y le dan paso a los mamíferos. No es la primera vez que ocurre una catástrofe de estas y en la Tierra se varían los animales, digámoslo. Hagamos una anécdota. Sobre el año 600 millones de años atrás viven unos animales que son los trilobites y los amonites, que son una cosa así, que además es cuando consideramos que empieza el Paleozoico. Bueno, pues estos animales viven sobre la Tierra 300 millones de años, lo que significa que más o menos de aquí viven hasta que empiezan los reptiles. Y en esa época, con la cantidad que había, desaparecen. También podemos observar que desde el año menos 600 millones de años hasta hasta que desaparecen, en ese periodo ni en las rocas ni en los fósiles que encontramos no hallamos ningún resto de humano, ni de ningún animal doméstico, ni nada de esas cosas que luego de los que ahora mismo vivimos como humanos, como chimpancés, como bonobos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si nos vamos muy atrás, parece ser que hace 200 millones de años atrás, los primeros mamíferos y el Megazostrodón, que parece ser que era no más que eran pequeñitos. Y ahora bien, si le preguntamos a un zoólogo qué es lo que caracteriza a la mayoría de los mamíferos, probablemente nos diría que se trata de la dentadura. Y la dentadura con tres tipos de dientes: los incisivos, los caninos o colmillos y los molares. Por eso a veces cuando
encuentran un solo diente, pues la verdad es que ese diente nos puede decir muchas cosas si nos fijamos en qué roca está. Las rocas van sedimentándose en franjas, en qué franja está, en fin, todas esas cosas. En el cañón del río Colorado, pues se ven las franjas perfectamente, y esa franja significa millones de años. En esos millones de años hay unos determinados tipos en esa franja. Eso da idea de los animales que vivían por esa época. Pero no solo en el cañón del río Colorado, sino en el cañón que está en las hoces del Duratón se puede mirar lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque tendríamos que encontrar un Juan Luis Azuaga que hiciera lo mismo que han hecho en las sierras estas de Burgos, de Atapuerca. Y volvemos a lo mismo. Los españoles, desde que descubrimos las cuevas de Altamira, pues sorprendimos a los que se creen que están en la cúspide de la ciencia. La cúspide de la ciencia es muy difícil encontrarla. Pero sigamos. Y vuelvo a decir, yo soy un amateur en esto. Me gusta, pero soy amateur. Y realmente me fui a hacer esto porque al final lo que más me interesa es el hombre. Pero yo estudiaba matemáticas y de los que sé un poquito, y además me quedo mucho en la historia de las matemáticas, y si puedo llegaré a contaros algo, pues empecé por eso y terminé yéndome a la antropología. Sigamos con el árbol filogenético tentativo de los primates. Decimos que hace 200 millones de años encontramos los primeros mamíferos. No los primeros. Bueno, sigamos. Ya tenemos esto. Y luego salen otros. El Megarucodón muestra el primer ancestro de mamífero. Dice, analiza fósiles de hace 190 millones de años. 190 millones de años es una barbaridad. Vuelvo a deciros, los reptiles desaparecen hace 65 millones de años. Y tenemos a dos géneros de mamíferos conocidos, el Meganucodón y el Adrocodium. También leí, porque todo esto son lecturas y apuntes que iba haciendo, que el cerebro de los grandes mamíferos evolucionó por el olfato y el tacto. Y lo puse ahí. También, hace 47 millones de años atrás, se encontró un animal que le llamamos Ida, de nombre científico Darwinius massilae. Es decir, Darwin, lo escribo ahí, Darwinius massilae, que es el nombre científico de Hidra, y es el fósil de primate más completo que se ha encontrado. Y se relaciona con la evolución humana. Es parecido a los lemures y a los antropoides. Indudablemente, entre los antropoides incluyen los monos, los simios, los humanos, en todo esto. Bien, pues ya nos pasamos
a 47 millones de años atrás, o a 58 millones de años atrás. Empezamos en los 60 y vamos por los 50. Podemos ir entre los 40 y 50, pero supongamos que vamos en los 40. La evidencia más remota de los primates datan de hace 58 millones de años. Los primates, volvemos a lo mismo, son los monos, los simios y los humanos. Y nos pegamos un salto porque si no nos vamos a ir quedando muy atrás, muy atrás, muy atrás. Hace menos 24 millones de años atrás, los gibones o simios menores provienen de una misma rama en la evolución que se radió o separó de los grandes simios hace unos 22 millones de años atrás. Es decir, estos, aquí se producen como dos ramas. Una que va a dar los gibones, y de ahí, pues, los gibones, pues pongamos gibón, aquí pone el género, Hilobatidos, es monógamo. Es monógamo. Hombre, esto es curioso. Los gibones es monógamo, es decir, que para unos monos es curioso. Hacen su pareja y forman parte de los monos antropoides. Todos los gibones que existen hoy en día son naturales de Asia y se extiende desde la India hasta las islas de Borneo, Sumatra y Java. Género. Los gibones, para mí, la curiosidad que tienen es eso, que son monógamos, es decir, lo han logrado. Hacen una pareja y esa pareja es toda la vida. Por el otro lado, pues la rama empiezan a estar, se subdivide y en menos 20 a 14 millones de años atrás, pues se vuelven a subdividir. Por una rama se van los orangutanes. Vuelvo a decir, esto que pintamos como una rama es realmente un arbusto que echa muchas ramas, muchas de ellas se secan o desaparecen y otras continúan. Hoy día los que continúan son los orangutanes. Y en el otro lado, que va a ser, termina siendo nuestro linaje, pero llegamos desde el año 24 llegamos al año 11 al 8. Y aquí vuelven a dividirse entre los gorilas y otra rama superior. Los gorilas vuelven a decir lo mismo, son póngidos, el género póngido. También es un primate. Bueno, en 11 millones a 8 millones de años atrás se producen otra rama. Por un lado van los gorilas y por el otro lado va a ser la otra especie que va a dar lugar a los humanos, los humanos, a los chimpancés común y a los chimpancés. Pero aquí, digamos que era el mismo animal. Por esta zona de aquí era el mismo animal. Luego, en un determinado momento, hace 5 millones de años, y ahí empieza, hace 5 millones de años, ya se vuelve a producir otra división, dos especies. Los humanos, los que van a ser los humanos, y los que van a ser los bonobos y los chimpancés comunes. Estamos hace 5 millones de años.
o además, o aquí. Y entonces, entre estos, esta rama de por aquí, entre 11 millones, 8 millones, no sé, por esta zona, se produce la transición entre Australopithecus y Homos. Es decir, que por aquí unos se van a hacer Australopithecus y otros se van a hacer Homo. Y por aquí está la frontera podemos situarla entre 12,5 millones de años atrás. Vuelvo a repetir. La transición entre Australopithecus y Homo se puede producir sobre los 12,5 millones de años atrás. Lo que significa que la especie emergente tiene o muestra rasgos de ambos géneros. Y ya nos vamos a ir a algo más de ahora. Esto lo enseñé hace tiempo. Ahí tenemos la evolución hacia el hombre siguiendo la pista de los fósiles. Este es el Morganucodon, precursor de los primates. Pues aquí estamos hablando de los semimonos y monos, es decir, luego siguen los Australopithecus y luego el Homo. En este periodo estamos refiriéndonos, desde los semimonos hasta que encontramos a Lucy y hasta el Homo erectus, entre los Australopithecus y el Homo. Esta página, como veis, es de hace mucho tiempo y me parece que es de la revista Muy Interesante. Yéndonos aquí. Aquí. Esto es una página que salió hace días de National Geographic y sale esto porque, como siempre, han encontrado otra nueva cosa. Y siempre lo mismo. Cuanto más fósiles se descubren, mejor se puede apreciar que han existido un buen número de especies diferentes de homínidos que coexistieron. Veamos otra vez. Si nos vamos a nuestro organigrama, tenemos que hace el año 1, empieza la era cristiana, nos vamos para atrás. En el 10.000 es cuando se produce el salto de pasar a ciudades y de llegar a saber lo que es la agricultura y la ganadería y hacer grandes ciudades, y posiblemente esa necesidad nos hace aprender a escribir y empieza la escritura y empieza la socialización. A ese periodo de hace 10.000 años hasta la fecha de hoy le llamamos Holoceno. Y toda la evolución cultural se ha producido en el Holoceno. ¿Qué queremos decir? Pues que es eso, que es cuando hemos empezado a escribir, cuando hemos hecho las pirámides de Egipto, cuando muchas cosas. Pero bueno, me voy del tema. Ya del 10.000 hasta 2 millones de años atrás está el Pleistoceno. Y el Pleistoceno toda la evolución humana se ha producido en el periodo cuaternario. El Pleistoceno va de los 2 millones de años hasta 10.000 millones de años atrás. Y sobre estas fechas, estamos aquí, 6 millones de años. Y sobre estas fechas, entre el Australopithecus
y el Homo, el Homo habilis, es la frontera entre los semimonos, los que tienen aspecto simiesco, y los que dan origen a nuestro Homo. Bien, aquí, antes, ¿veis? Estaban perfectos. Íbamos de un aspecto de mono creciendo, creciendo y llegábamos a un tipo guapo y etcétera, etcétera, que es el de Cromañón. Y nos quedamos aquí. Que hoy, hace poquito, han encontrado al Homo naledi, también llamado Homo estrella, es lo mismo. Y no saben bien, no está datado, pero lo que buscan, lo que quieren es que situarlo justo en el punto de inflexión entre el Australopithecus y el Homo. Bien, si volvemos otra vez, casi repito lo mismo. Esto es casi lo mismo, esto que han puesto ahora. Por ejemplo, los chimpancés y los bonobos se separan hace muy poquito. Y estos son todo lo contrario que el orangután. No, que los gibones. Los gibones son monógamos. Bueno, los gibones son monógamos. Pues justo los bonobos, o chimpancé pigmeo, son adictos al sexo. Y es la mejor receta de la paz de los bonobos. Siempre están juntos, no tienen ningún tipo de censura, ni con sus padres, ni con su madre, ni con sus hermanos. Y eso parece ser que es un medio para mantener un sistema de paz perfecto. Los chimpancés son más agresivos y tienen más problemas. Pero no cabe la menor duda de que los humanos nos fuimos haciendo más permisivos, más más capaces de convivir. ¿Por qué digo esto? Pues por una cosa que también llamó la atención a Darwin, que los incisivos, los caninos, los colmillos, se fueron haciendo más pequeños. Eso, pues no cabe la menor duda de que fuimos más amigables. Siempre se ha hablado del eslabón perdido. Y conclusión. Quiero un fósil que esté situado justo aquí, entre los Australopithecus y los Homos. Quiero un fósil que me diga cómo fue el tránsito del mono al hombre. Pues hemos encontrado a Ardi, que es el más antiguo. Bueno, tenemos aquí a Horrorín, que es más antiguo todavía.
pero vamos, que hemos encontrado ya muchos eslabones perdidos. La transición entre el Australopithecus y el Homo. ¿Cuál hemos encontrado de Australopithecus? Pues indudablemente primero encontramos al Ardipithecus y el A. ramidus es Ardi. Y el Australopithecus afarensis es Lucy. Y de ahí esa es la frontera entre los semimonos y los hombres. Hoy día, y ya con esto termino, dice, hallado en Sudáfrica los restos de una nueva especie de homínidos, el Homo naledi, que puede ser el nexo entre el hombre y el simio, y que ya estaba y enterraba a sus muertos. Pero lo claro es que no sabemos bien cuándo existió. Lo que sí se le ven claros y evidentes signos de ser tiene características de hombre y de chimpancé, pongamos por caso. Esto fue una noticia del viernes 11 de septiembre del 2015. Y siempre que se encuentra una cosa así, pues volvemos a la historia nuestra. Cuantos más fósiles se descubran, mejor se puede apreciar que han existido un buen número de especies diferentes de homínidos que coexistieron y vivieron juntas sobre la Tierra. Y luego un dato que también leí. Conclusión: los homínidos caminaban en posición completamente vertical antes de que se produjera cualquier incremento significativo en el tamaño del cerebro. Pues eso que leí, indudablemente, se lo podemos aplicar al Homo naledi. Y repito, piensan que podría ser el nexo de unión entre los simios que ya andaban erguidos, Australopithecus, y especies posteriores como el Homo erectus y Homo sapiens. También es verdad que está en una gruta, pero de eso tan dificilísimo de llegar, pero de eso hablaremos el próximo día.